Profesor, ¿está escuchando? Sí, sí, perfectamente. Buenos días. Hola, ¿qué tal, profesor? Muchas Muy gracias bien. por haber accedido a la invitación que le realizó el Centro de Estudio de la Justicia de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, junto con el Instituto de Estudios Judiciales y la Asociación de Magistrados de Chile, y además con la especial participación de la Federación Latinoamericana de Magistrados, que aquí está presente una delegación de 20 jueces, y en tal virtud es que estamos muy honrados que haya aceptado hacer esta conexión para darnos sus opiniones sobre los temas de gobierno judicial que en algún momento le planteamos. No sé si requiere algún tipo de información previa antes de poder entrar al debate. No, solo cuántos minutos dispongo. Mire, por tener este honor, la verdad es que habíamos pensado todo el tiempo que usted requiera para hacer su exposición sin ningún tipo de limitación y luego entrar a un debate. Estimamos que en total debería ser una hora. Perfecto. Una hora y cuarto. Bueno, muchísimas gracias. Lo dejamos entonces, profesor. Bueno, muchas gracias. Ante todo, les agradezco muchísimo la posibilidad de conversar con ustedes esta mañana. Les agradezco el honor de esta invitación. Lamento no estar físicamente con ustedes allí en este momento. Realmente los temas de gobierno del Poder Judicial son temas que nos preocupan a todos los que tenemos una trayectoria judicial y en general una trayectoria jurídica. Creo que América Latina se ha ocupado bastante de las cuestiones jurídicas, de ver cómo se deben resolver los problemas y los cuestionamientos en el campo jurídico, pero se ha ocupado poco relativamente acerca del instrumento que tiene que tomar estas decisiones, es decir, del Poder Judicial. Creo que nos está faltando profundizar una teoría política del Poder Judicial, un derecho político del Poder Judicial. Nos está faltando analizar temas que a veces quizá por narcisismo, quizá por un poco de omnipotencia, no son exclusivos de los juristas. Hablar de una ingeniería institucional es un tema en que tenemos que sentarnos junto con los politólogos. Una ingeniería institucional es un reparto de poder en forma tal que nadie pueda abusar del poder cuando lo ejerce, y por ende es una cuestión que tenemos que compartir y reflexionar juntos con los cientistas políticos. Creo que en este sentido tenemos que ceder un poco el narcisismo propio del jurista y hacer una cuestión más bien interdisciplinaria. Desde el punto de vista de ingeniería institucional, se ha discutido mucho, se discute en América Latina si parlamentarismo, semiparlamentarismo, presidencialismo, etcétera, pero daría la impresión de que el gobierno del Poder Judicial no es una cuestión que esté en discusión. Y quizá por determinados factores que no sea este el momento de analizar, pero sí nos estamos debiendo una amplia discusión a este respecto. La mayor parte, creo, de los poderes judiciales de América Latina son poderes judiciales que surgen de un modo empírico, digamos. No hay una programación previa del Poder Judicial conforme a determinado modelo. De modo que es difícil en América Latina hablar de un modelo de Poder Judicial. Estaba escuchando al colega que intervenía primero, hay una confusión de funciones en la cúpula de los poderes judiciales, por regla general, aunque esto tiende a revertirse en los últimos años en varios países, incluso en el mío, pero esta confusión de funciones es un tanto negativa para el Estado de Derecho. Efectivamente hay Cortes Supremas como la nuestra, la Argentina, donde se confunden funciones de control de constitucionalidad con funciones casatorias, limitadas, introducidas por vía de excepción a comienzos del siglo pasado, pero que se han ido ordinarizando. Y todos sabemos que una cosa es una organización de una corte o de un tribunal que tiene por función el control de constitucionalidad, y otra cosa es la organización de un tribunal o corte de casación que requiere salas, requiere especialización. Sin embargo, por vía de lo que hemos llamado la arbitrariedad,
en la Argentina se ha introducido la casación en el orden federal. Hay una limitación de tipo constitucional para resolver esto en este momento, pero estamos pensando seriamente en que esto requiere de alguna manera una solución. Esto nos está llevando a un exceso de resoluciones. Estamos tramitando por año 13.000 causas en la Corte Suprema, de las cuales, por cierto, no abrimos la competencia más que en un 10%, pero lamentablemente alguien tiene que leer las 13.000 para saber cuándo corresponde abrir la competencia y cuándo no corresponde. Todo esto es un exceso de trabajo que lleva en alguna medida a una ficción de jurisdicción, porque naturalmente el manejo de semejante volumen exige una delegación de competencia, una delegación jurisdiccional real, digamos, ¿no? A esto se añade, no en la Argentina desde la reforma constitucional del 94, pero se nos añadió históricamente a lo largo de todos estos años, hasta la década del 90, que empezó a funcionar el Consejo de la Magistratura, se nos ha añadido que la Corte Suprema también ejercía el gobierno del Poder Judicial. El gobierno del Poder Judicial que implicaba sanciones, no la sanción de remoción, pero sí otras sanciones a magistrados, a jueces, que implicaba todo el manejo administrativo de licencias, etcétera, que implicaba toda la designación de personal, que implicaba tener a su cargo todo el presupuesto del Poder Judicial federal y nacional, es decir, de la Ciudad de Buenos Aires también. Es decir, ¿a qué lleva esto de que el gobierno del Poder Judicial coincida con el máximo, el tribunal de última instancia del sistema judicial? Este modelo lleva a una arquitectura del Poder Judicial de tipo piramidal, en poderes judiciales donde no están concebidos corporativamente, donde hay cierta horizontalidad en el juzgamiento de la constitucionalidad, como es la tradición del control difuso de constitucionalidad proveniente de la Constitución de los Estados Unidos. El Poder Judicial que requiere horizontalidad se corporativiza. Cada vez que hablamos de Poder Judicial, cada vez que hablamos de prestigio del Poder Judicial y de perfeccionamiento del Poder Judicial, inmediatamente surge la palabra independencia. No voy a entrar a precisiones sobre la palabra independencia, pero la independencia de los jueces es externa. Primero, el Poder Judicial no tiene por qué recibir presiones de otros órganos del gobierno y especialmente del Ejecutivo, pero la independencia judicial también es interna. La independencia externa las lesiones a la independencia externa le hacen mucho daño al Poder Judicial, pero son puntuales y escandalosas. Las lesiones a la independencia interna del Poder Judicial, es decir, aquella independencia que requieren los jueces de los propios órganos colegiados, de dentro, internos del Poder Judicial, esa lesión a la independencia interna es cotidiana, es continua y es mucho más perversa. Es la lesión a la independencia interna lo que quiebra, neutraliza la creatividad de los jueces. Normalmente los jueces más jóvenes, normalmente de los tribunales inferiores, es de donde vienen las iniciativas, las renovaciones que van actualizando la jurisprudencia, que van haciendo la jurisprudencia más acorde con la realidad de los hechos en que se va produciendo la inevitable dinámica social. Los modelos piramidales de Poder Judicial en general han sido modelos que dominaron en Europa desde Napoleón hasta, diría yo, la Segunda Guerra Mundial. Modelos que dieron un resultado político, desde el punto de vista de los estados de derecho, verdaderamente lamentable. Mussolini siguió gobernando con el mismo Poder Judicial. Lo único que removió fue a los jueces que integraban la Asociación de Magistrados o el Sindicato de Jueces. El resto
Si tuvo algún conflicto fue porque algunos de abajo, apresurados, querían ser más fascistas que los que estaban. Nada más. Hitler gobernó con su mismo poder judicial piramidal. Poder judicial carrerístico. En cuanto se removieron los jueces judíos, los que quedaron dijeron que bien, ya tenemos más vacantes para ascender. Y así siguió funcionando. Lo único que hizo fue sacarle las causas de competencia política directamente y pasárselas a un tribunal político que fue el Tribunal del Pueblo, el Volksgericht, cuyos jueces murieron todos en la cama sin que nadie los molestase. Francia, que es el origen del modelo de alguna manera, aunque también es discutible, puede ser Federico II de Prusia, Francia, que es de donde se toma y se generaliza por regla el modelo piramidal, cuando sufre la invasión y la derrota, cuando los alemanes pasan y vencen la línea Maginot, se genera el bochornoso gobierno títere de Vichy, y todos los jueces franceses, inmediatamente, salvo uno, no sé cuál fue su destino, le jura fidelidad al gobierno de Vichy. España siguió Franco con el mismo poder judicial piramidal, Portugal siguió Oliveira Salazar con el mismo poder judicial piramidal, es decir, el poder judicial tecnoburocrático, entendido como en forma de ejército, como un reclutamiento a través de una escuela, a través de un curso, a través de un concurso, etcétera, que después va ascendiendo en función de mera antigüedad, hasta llegar a la cúpula, a la Corte de Casación, por antigüedad, y en la medida en que se respetan las decisiones de la Corte de Casación, que se bajan piramidalmente hacia abajo, es un poder que directamente cancela, neutraliza, castra cualquier creatividad. Es decir, uno llega más rápido a medida que se va poniendo más viejo, y a medida que va respetando más las decisiones y tiene menos sanciones, por supuesto, las decisiones de la Corte de Casación y de las Cortes Superiores. Es decir, cuanto más domesticado está, cuanto menos piensa en innovaciones y cuanto más viejo esté y por ende se le gaste más las neuronas, más rápido llega a la Corte de Casación y en consecuencia es imposible pensar en una renovación ideológica, en una renovación de jurisprudencia, etcétera, en un poder judicial que funciona de esa manera. Es bastante difícil. Conspira realmente contra eso, lo cual en América Latina es grave porque tenemos, en este momento de América Latina, estamos viviendo un momento especialmente positivo dentro del panorama del mundo. No tenemos guerras, no tenemos violencia de muerte, violencia de guerra, sí tenemos violencia de miseria, pero esa violencia de miseria, para superarla, tenemos que aprovechar esta coyuntura para reforzar nuestros mecanismos institucionales, que son los que concederán los espacios para la dinámica social que va a llevar en algún momento a la superación de ese tipo de violencia. Este modelo, digamos, tecnoburocrático, realmente es un modelo peligroso en cuanto a toda esta creatividad, porque puede llegar a ser un modelo que obstaculice la gobernabilidad necesaria para acompañar este tipo de cambios y para llegar a la superación de la situación que creo que nos preocupa a todos, aunque no estemos todos de acuerdo sobre la forma de superarla, ¿no? Realmente, frente a estos modelos tecnoburocráticos, se ha abierto en Europa desde la posguerra, primero con la Constitución francesa, en cuyo sistema fracasó, el modelo de gobierno a través del Consejo de la Magistratura. Es la Constitución francesa de la Cuarta República de 1946, donde el Consejo de la Magistratura aparece por primera vez. Hay antecedentes en Europa, especialmente en Italia, pero realmente donde aparece por primera vez en el constitucionalismo moderno es en la Constitución francesa de la Cuarta República del 46. La Constitución italiana de 1947 lo copia. Los italianos tardan unos años en ponerlo en funcionamiento, no pocos.
finalmente ponen en funcionamiento el Consejo de la Magistratura, y realmente el resultado que ha dado en Italia creo que es como para que lo observemos desde América Latina. Es un consejo integrado por 10 juristas que son designados por el Parlamento, no son los legisladores, son juristas nombrados por el Parlamento en proporción, más o menos, que lo arreglan entre ellos, a los partidos de representación parlamentaria, y los otros 20 son jueces elegidos por sus pares, por cociente electoral, de modo que no se oculta el panorama ideológico, jueces de derecha, de izquierda, de centro, etcétera. Es decir, ese organismo técnico gobierna el Poder Judicial. En Italia ha llegado a tener un poder importante, controla los concursos para el ingreso a la magistratura, es decir, el ingreso por concurso a la magistratura creo que es clave, directamente creo que es clave, es decir, nombrar a los jueces previo concurso me parece que es elemental, cuando en una democracia se necesita acceder a una función que tiene un requerimiento técnico, se requiere el concurso. Si consideramos que no tiene requerimientos técnicos, sería la elección popular. Si creemos, como me parece obvio, que un juez tiene requerimientos técnicos, la vía idónea democrática es el concurso. ¿Que hay concursos fraudulentos? Sí los hay, también hay elecciones fraudulentas, ¿no? Por eso dejamos el sistema electoral, suprimimos el sistema electoral. Si hay concursos malos, lo que se necesita es mejorar el sistema de concursos. Pero creo que esto es elemental en cualquier sistema. En el Consejo italiano es el Consejo el que organiza esto, es el Consejo el que tiene su jurado de enjuiciamiento, el que convoca, el que acusa ante el jurado de enjuiciamiento para la remoción de los magistrados en caso de inconducta. Se identifica ideológicamente a los integrantes del Consejo y a los jueces según su filiación a uno u otro grupo dentro de los partidos de jueces. Esto tiene la gran ventaja de terminar con el mito de que los jueces somos asépticos, aideológicos, a todo, es decir, no tenemos ideas, es como si fuésemos unos señores que nos vamos arriba del Himalaya. El juez está más allá de los partidos, el juez es un ser humano que sí, ¿no? Si es un funcionario correcto no lo va a manejar nadie por teléfono, pero esto no significa que cada uno de nosotros no tenga su cosmovisión, su visión del mundo, y por ende que entienda el derecho en forma distinta, y la única garantía de imparcialidad que existe en un poder judicial y en una democracia es el pluralismo, no hay otra. De modo que es un sistema que sí, efectivamente garantiza el pluralismo dentro del Poder Judicial, los debates dentro del Poder Judicial, y eso es lo constructivo. Si miramos el resultado de este Poder Judicial a lo largo de unos cuantos años, no es menor. Han luchado contra un terrorismo importante, el Settembronero, le Brigate Rosse, lo han vencido fundamentalmente por intervención del Poder Judicial, sin necesidad de coartar los derechos de la ciudadanía ni las libertades públicas, lo han hecho con considerable respeto a las garantías, han luchado contra la mafia, les han matado gente, han seguido adelante, han seguido con otra gente, han tenido un rol protagónico en el momento de la peor crisis política de Italia, cuando la finalización de los partidos de la República, el famoso Mani Pulite, prácticamente la continuidad del republicanismo italiano se debió a ese Poder Judicial. Es decir, no son logros menores. Por supuesto, toda obra humana tiene sus defectos, todo es perfectible, tampoco es cuestión de copiar, pero sí es cuestión de mirar y de inspirarse cada vez que tenemos que hacer reformas. Yo creo que es necesario mirar este tipo de modelos, mirar cómo funcionan, no soñar con otros modelos que no son imitables. Me gusta el modelo inglés, me gusta el modelo británico, pero necesitaríamos tener unos 1000 años de tradición de colegios de abogados para montar el modelo británico. Modelo británico que surge de la lucha contra la monarquía, tiene una tradición milenaria, siempre los
los abogados británicos se opusieron a una burocracia judicial, prefirieron que los jueces saliesen entre ellos, etcétera. Todo esto hace que sea un modelo que virtualmente sea inimitable, sin tener esas coyunturas y esa historia detrás y esa tradición detrás. Yo sé que hay una admiración a veces por el modelo norteamericano que se va difundiendo, pero el modelo norteamericano lo copiamos en la Argentina, lo arruinamos bastante, pero el modelo norteamericano, no nos olvidemos que tiene también en su trayectoria histórica, tiene luces y tiene sombras. Primero, es un modelo de pura designación política. Los magistrados federales se designan políticamente, como lo hicimos en la Argentina hasta la década del 90. La designación política requiere los acuerdos de los senadores del Estado, del partido, de la provincia, en la cual tiene su sede el juez federal. La designación política no nos marca un nivel mínimo de competencia, un nivel mínimo de calidad intelectual por parte del juez. No hay en los Estados Unidos, hay un informe de la American Bar Association, pero no hay el informe de la American Bar no es obligatorio, no es vinculante para el poder político. El único que en la práctica es vinculante es el informe policial, del FBI. El otro no. A lo largo no conocemos realmente, salvo Eisenhower, que creo que nombró 2 jueces demócratas en la Corte Suprema, de lo cual después dijo que se arrepintió. Todos los presidentes norteamericanos nombraron gente de sus partidos en la Corte Suprema de los Estados Unidos. En el momento en que hubo que discutir si Bush había ganado o no la elección, cuando la primera elección de Bush, salieron 5 votos a favor de Bush y 4 votos en contra. Los 5 votos a favor eran de jueces, magistrados de la Corte Suprema nominados por administraciones republicanas. Los 4 votos en contra eran los 4 votos de magistrados de la Corte Suprema nominados por administración demócrata. Si vemos la historia del Poder Judicial de Estados Unidos, por supuesto hay muchas cosas que tenemos que aprender, hay muchas sentencias importantes, ha habido muchos Chief Justice progresistas, se ha abierto toda una jurisprudencia de garantías importante, pero ha habido marchas y contramarchas, y este no es un momento de marchas adelante, me parece. En algún momento la Corte Suprema de Estados Unidos precipitó la guerra de secesión con una sentencia que le negaba a un negro el derecho de habeas corpus. En algún momento la Corte Suprema de Estados Unidos encabezó un poder judicial que llevó a la ejecución de Sacco y Vanzetti. En algún momento la Corte Suprema de Estados Unidos se olvidó de declarar la inconstitucionalidad de las leyes que prohibían los matrimonios mixtos entre negros y blancos. La inconstitucionalidad de la ley de Virginia de matrimonios mixtos se declaró recién en 1957. En algún momento la Corte Suprema de Estados Unidos bloqueó las reformas del New Deal que llevaba adelante el presidente Roosevelt para salir de la terrible crisis recesiva de 1929. Es decir, cuidado, que este sistema de nominación política pura tiene luces y sombras. Miremos otros sistemas, estudiemos el panorama comparado, y realmente creo que caminar hacia la separación del gobierno del Poder Judicial, de las cúpulas del Poder Judicial, es una medida indispensable para evitar el verticalismo del Poder Judicial, la corporativización del Poder Judicial, generar un organismo plural, lo más plural posible, que se ocupe de la selección de los magistrados a través de concurso, que se ocupe de los casos en que hay que llevar adelante la acusación contra magistrados y que se ocupe de la administración del presupuesto del Poder Judicial, creo que es importantísimo.
creo que es la garantía de independencia interna que requieren todos los magistrados, todos los jueces, porque no es independencia de una corte, no es independencia de una corporación, es independencia de un poder donde todos los jueces por igual integran el poder. En este sentido, yo creo que es harto sabia la Constitución italiana cuando establece que entre los jueces no hay jerarquías. Entre los jueces hay división de funciones y división de competencias, pero no jerarquías. Y para eso, para garantizar eso, que es la norma básica de la independencia interna, de la independencia de conciencia del magistrado, es indispensable la separación del gobierno del Poder Judicial de la instancia máxima del Poder Judicial. En fin, quedo a disposición de ustedes para seguir conversando sobre esto. Gracias. Muchas gracias, profesor y magistrado don Eugenio Raúl Zaffaroni. Yo quisiera dar lugar ahora a un debate sobre las palabras realizadas por el profesor Zaffaroni. Si me pueden levantar la mano los que quieran efectuar algún tipo de pregunta. ¿El profesor? ¿Sí? Y se identifica para que el profesor sepa. Buenos días, profesor. Soy Silvia Rosales Bolaño, magistrada del Tribunal de Apelaciones de Nicaragua, Managua, con especialidad en lo penal. Realmente para nosotros es un momento importante en Nicaragua, porque hemos partido realmente de un análisis de la necesidad de la creación de un gobierno diferente a la Corte Suprema. Y en la reciente aprobación de la Ley de Carrera Judicial, nosotros hemos creado precisamente el Consejo de Carrera Judicial, que tiene como función la administración de gobierno, que tiene como función el control, la admisión, el ingreso y la administración del presupuesto. Sin embargo, como todo en nuestros países de Latinoamérica, todo tiene un coto político. Y encontramos una particularidad. El planteamiento de la creación del Consejo es un planteamiento que lo venimos haciendo desde hace más de 20 años. Sin embargo, los partidos políticos estuvieron siempre prestos a ese gobierno, a que se creara. Pero que se creara ese gobierno donde ellos tuviesen cuotas de poder. Entonces, no es un consejo realmente de cara a buscar el fortalecimiento institucional y el fortalecimiento de la República, sino un gobierno donde ellos pudiesen tener incidencia, donde pudiese realmente tener la injerencia externa, la injerencia del poder económico, la injerencia del poder político, a diferencia de lo que realmente nos habíamos estado planteando a lo interno del Poder Judicial. En Nicaragua logramos un paso con la Ley de Carrera Judicial. Sin embargo, no creemos que va a ser también la panacea, que va a venir a resolver la problemática que tenemos a nivel de Nicaragua y la constante decisión de los poderes políticos y del poder económico y del gobierno en este momento de venir a incidir en lo que es el Poder Judicial. Estamos realmente en un proceso de creación. El Consejo está funcionando, apenas tendrá unos meses de nacido con la Ley de Carrera Judicial, pero ¿qué es lo que nosotros hemos visto? La respuesta inmediata. ¿Quién le da al Poder Judicial el dinero para su presupuesto? El Ministerio de Hacienda y Economía hace los desembolsos como de gota a gota, de tal manera que si no te ahogo como Poder Judicial, no te ahogo porque
no tengo la injerencia y la posibilidad de tener injerencia en vos, yo te ahogo de otra manera y te ahogo desde el punto de vista económico. Gracias, y yo creo que realmente nosotros estamos por esa línea, queremos que haya una separación, pero que además sea realmente independiente y que no sea el espacio para que se crea una independencia externa. Profesor, le propongo que se hagan preguntas. Le voy a pedir a los que están aquí presentes que sean breves para aprovechar el tiempo y que todos puedan plantear sus opiniones. Así que le voy a dar el paso. ¿Hay algún otro? A ver, lo que sí, les repito, identifíquense para que el profesor sepa de qué país son. Soy Luis Fernando Roy, de la República del Paraguay. Soy juez de segunda instancia, Tribunal de Apelación. La pregunta es, ¿cómo hacer que el componente altamente político de la Constitución, de los consejos de magistratura, concretamente en el Paraguay, con la nueva Constitución de 1992, se ha creado el Consejo de la Magistratura, que está compuesta por 2 diputados, 2 senadores, un representante del Poder Ejecutivo, un representante de la Corte Suprema de Justicia, 2 profesores universitarios, uno por la Universidad Nacional de Asunción y otro por la Universidad, la carrera de Derecho más antigua, o sea, con más de 20 años de antigüedad, y 2 representantes de los gremios, del gremio de abogados. Conforme a esa Constitución, cuando menos, tenemos 7 políticos. Y si a eso le agregamos que los profesores universitarios también altamente politizados, resulta que le vamos a dejar solamente como no político al representante de la Corte Suprema de Justicia, que dicho sea de paso también proviene de una designación exclusivamente política. Con un componente tan acentuadamente político, es posible, o más bien no es posible, tener una magistratura independiente. Entonces, con una conformación que ya de origen viene perversa, no podemos tener una. La pregunta consiste entonces, ¿qué hacer para que los consejos de magistratura, que no dejan de ser para mí el mejor sistema, solamente que su componente es el malo? Porque antes teníamos la designación directa del Poder Ejecutivo y era peor todavía. Gracias. Gracias. Buenos días a la concurrencia, al profesor Zaffaroni. Manuel Rojas Troché, representante de la Asociación Profesional de Magistrados del Perú. En concreto, profesor y colega, quisiera su comentario porque efectivamente, por el tema de la intervención de la Administración de Justicia que sufrió mi país el año 1992, con una constitución del año 1993 que está vigente, se creó, se refundó el Consejo Nacional de la Magistratura. Y ocurre un caso muy similar a Paraguay, porque si bien tiene 7 miembros componentes, políticamente, sin representar abiertamente a partidos políticos, solo obligatoriamente está integrado por 4 juristas. Uno de ellos es designado por la Corte Suprema, uno de ellos es designado por la Fiscalía General de la Nación, otro de los miembros es por las facultades de Derecho y otro miembro por el Colegio de Abogados a nivel nacional. Los 2 primeros, como se decía, por lo menos se presume que no hay abierto ejercicio político al ser magistrados
del Poder Judicial y del Ministerio Público. Pero se ha presentado en la práctica que en las elecciones, a nivel de docentes universitarios de la Facultad de Derecho y también a nivel de los gremios de abogados, por ahí se ha ingresado candidatos con abiertos antecedentes políticos. Y lo peor para nosotros, porque en la experiencia los otros 3 miembros no son juristas, necesariamente. 2 de ellos son miembros de otras profesiones no jurídicas, elegidos entre los profesionales liberales. Actualmente existe un biólogo y un médico, respetuosamente, que evalúan el ingreso y el nombramiento de los magistrados, inclusive con preguntas de índole jurídico, porque es un jurado. Y el tercer miembro puede ser jurista, ¿cómo no?, porque es un representante de los rectores de las universidades, que puede recaer en cualquier profesional. Tan es así que el año pasado hemos tenido un periodo con un presidente del Consejo de la Magistratura, que era ingeniero civil, respetuosamente, pero en las evaluaciones ha habido el problema de que para el ingreso, porque solo tienen facultades de nombramiento y de remoción, se ha presentado el tema de la politización. La asociación, como ente gremial que estuvo al frente mucho tiempo, frente a la intervención judicial, también se ha visto pues afectada. ¿Por qué? Porque al haber una evaluación posterior, el pronunciamiento, la defensa del magistrado acarrea presiones de un ente que aparentemente es autónomo, pero que al no tener más facultades, presiona. Y para concluir, solo antes de escuchar su opinión, mencionarle que se ha dado también otra situación sub generis. Este año se han nombrado cerca de 60 magistrados en propiedad o titulares, pero que están percibiendo la mitad de los ingresos porque el sueldo, la remuneración, lo fija el Poder Ejecutivo, y como se ha acabado el dinero presupuestal, se está recortando el derecho. Gracias. Profesor Zaffaroni, buenos días. Nosotros nos conocimos en Temuco cuando usted visitó la universidad de allá, local. Profesor Zaffaroni, le quisiera preguntar si usted pudiera desarrollar el concepto de que los consejos ¿no?, de la magistratura, el problema de los consejos de la magistratura, su entronizamiento en las constituciones y el concepto de la política, que ha sido básicamente el principal ataque que se ha hecho normalmente en nuestro medio, en Chile. Perdón, no me identifiqué, soy juez del Tribunal Oral en lo Penal de Santiago, en este minuto, presidente del Comité de Jueces de dicho tribunal. Ese es el principal ataque u oposición que nosotros hemos apreciado desde el punto de vista de nuestras actividades gremiales hacia la renovación judicial, ¿no? Ha sido muy fuerte en nuestro medio porque es muy centralizado también el manejo de los conceptos y de la ideología en esta cuestión. Lo invito a desarrollar, profesor Zaffaroni, la idea de si es posible mejorar la política, entonces, en definitiva, y dicho claramente, mejorar la calidad de la política por la vía de salvar la producción jurisdiccional, por una procura más clara de la independencia interna, como usted muy bien lo señaló, salvando de un modo más transparente, más claro, más prístino, el criterio de validez de las normas que se contienen en la sentencia de los jueces. Eso básicamente, profesor. Profesor, le cuento que quedan 2 nada más, ¿eh? Espero que esto no sea una sobrecarga, pero prefiero hacer esta ronda. ¿Qué le parece? Con gusto, sí. 2 más, nada más. Raúl Olmos de Panamá, juez de circuito penal. Mis saludos atentos al profesor Zaffaroni. Voy a ser preciso. Solo que me precise cuáles son las ventajas y desventajas de que la Corte Suprema concentre las atribuciones jurisdiccionales y administrativas como órgano de gobierno de los jueces. Porque ahorita en mi país se están dando transformaciones profundas e integrales del sistema de justicia, y veo que no se está adentrando al aspecto de quién va entonces a encargarse de la situación del gobierno de los jueces. Y quisiera pues conocer su experiencia o que nos transmitiera su conocimiento de las ventajas o no de que esto se mantenga así, o
en su lugar sea mejor un consejo de la magistratura, como sucede en otros países de Latinoamérica, donde he escuchado a algunos colegas que en alguna forma no es ventajoso, pero me gustaría pues saber qué opinión tiene usted sobre esto. Rodrigo Urrutia, juez de garantía de Iquique, Chile. Respecto a lo que usted señalaba, parece ser que este modelo piramidal, o sea, ciertamente se identifica con una falta de independencia interna, y a la vez, escuchando a los colegas, parece ser que el único modelo alternativo en este momento en América Latina es la creación de consejos nacionales de magistratura que se identifican con una falta de independencia externa. Entonces mi pregunta concreta es, frente a esta situación, ¿existe algún tipo de modelo que pudiéramos definir como ideal al contexto latinoamericano, o bien depende este modelo alternativo que son necesarios en nuestros países de las particularidades sociopolíticas, culturales de cada uno de ellos? Gracias. Profesor, ya puede dar curso a todas las, haciendo, en definitiva, ojalá sintetizando muchas de las preguntas que han sido en gran medida comunes respecto al tema de la politización de los consejos. ¿Cómo no? En rigor, prácticamente todas las preguntas están casi coincidiendo en algo que en la exposición por razones de brevedad omití. Cuando hablé de Consejo de la Magistratura, hablé de un Consejo de la Magistratura modelo italiano. Es decir, 10 juristas nombrados por el Parlamento y 20 consejeros electos por sus colegas jueces, un voto cada juez, cualquiera sea la competencia de casación, de apelación, de primera instancia. Ese fue el modelo que funcionó en Italia. Ese modelo se copió en España. Pero en algún momento alguien dijo, los jueces que vienen del franquismo son demasiado franquistas, entonces vamos a declarar inimputables a los jueces, porque los inimputables son los únicos que no pueden elegir sus representantes, ¿no? Entonces, los jueces que integran el Consejo, en la famosa enmienda Baudrés, los jueces que integran el Consejo en España, en lugar de ser designados por sus colegas, son electos por el propio Parlamento. Entonces el PSOE nombra uno, el PP nombra otro, PSOE uno, el PP otro. Naturalmente esto es una patología del Congreso, del Consejo. Si yo pongo en un país que tiene que haber un poder ejecutivo y un poder legislativo, el poder legislativo integrado por una Cámara de Diputados, y a renglón seguido resulta que los diputados los elige el Poder Ejecutivo, bueno, naturalmente que no estoy teniendo un sistema independiente. Bueno, más o menos lo mismo pasa con el Consejo de la Magistratura. Se transfiere a América Latina el Consejo de la Magistratura y se provoca la perversión de la cual hablan prácticamente todos los colegas que han intervenido. Es decir, no sé si hay algún colega del Uruguay que podría ratificar lo que digo, pero creo que la primera introducción perversa del Consejo de la Magistratura en América Latina, y que desprestigia el propio nombre de Consejo de la Magistratura, la hizo la dictadura uruguaya, que armó un Consejo de la Magistratura para poner en dependencia al Poder Judicial del Ministerio de Justicia. Por supuesto, estas son patologías institucionales. ¿Cuál es el sistema o cómo lo tenemos que pensar? No hay un modelo ideal, pero sí hay modelos que dentro de la ingeniería institucional permiten armar un Consejo de la Magistratura más o menos equilibrado. Creo que partiendo del modelo italiano podemos perfeccionarlo, es decir, primero, no niego que el Parlamento, la representación popular, tiene que tener una cuota de representación en el Consejo de la Magistratura, pero no los diputados y los senadores, sino que manden los juristas de sus partidos al Consejo de la Magistratura, en una proporción. En Italia es 1/3, los 2/3 son jueces. Bueno, pensemos en ese tipo de organización. Que estén representados los profesores universitarios, no me parece mal, que estén representados los abogados, me parece perfecto,
quizás si se hace muy numeroso el Consejo de la Magistratura, asume características medio parlamentarias y se hace un poco lento su funcionamiento. Bueno, es un inconveniente de tipo burocrático que habrá que resolver. Pero un Consejo de la Magistratura no puede ser algo que esté manejado por el partido dominante o por el Poder Ejecutivo, sentándose con la cúpula del Poder Judicial. No, eso es lo mismo que siempre, eso es más de lo mismo. No es eso un Consejo de la Magistratura, eso es una perversión del Consejo de la Magistratura. Es crear un órgano de injerencia directamente política en el Poder Judicial. El llamado control externo de que se habla en Brasil, no, naturalmente no se trata de un control externo, se trata de crear un órgano de gobierno del Poder Judicial que tiene que ser del propio Poder Judicial. Y por ende tiene que haber un número, por lo menos la mitad, que tienen que ser jueces. Jueces electos por sus colegas, no jueces designados por el Poder Ejecutivo según sean más amigos o menos amigos, ni por el Poder Legislativo. Si el Poder Legislativo designe su cuota con ciertas características, que sean profesores universitarios o que sean abogados con más de 20 años de ejercicio de la profesión, es decir, que no manden al cuñado, sino que manden realmente al jurista del partido. Eso es interesante, eso pluraliza, pero no que eso domine al Consejo de la Magistratura. El inconveniente de que haya legisladores, diputados, senadores en el Consejo de la Magistratura es doble. Primero, y no lo digo, en el Consejo de la Magistratura de mi país los hay muy buena gente, algunos son amigos personales, no es una cuestión personal, es una cuestión institucional. Primero y fundamental, si el Consejo de la Magistratura no es control externo, sino órgano de gobierno del Poder Judicial, órgano de gobierno administrativo del Poder Judicial, no pueden los integrantes de un poder estar integrando otro poder del Estado, en principio. En segundo, esto como principio teórico. Como cuestión práctica, la función política y la función legislativa es una función que ocupa muchísimo tiempo, es una actividad muy competitiva. Y el día tiene 24 horas, tanto para los diputados, senadores, como para los jueces. De modo que estar cumpliendo las dos funciones desde un punto de vista práctico es virtualmente imposible. En tercer lugar, una de las condiciones básicas que tiene que tener un buen legislador, un buen diputado, un buen senador, es saber negociar políticamente. Si no se negocia en un parlamento, no se obtiene mayoría y no sale ninguna ley. De modo que una de las cualidades es ser un buen negociador. Sentarse con el opositor, con el de la otra bancada, etcétera, negociar los proyectos, discutirlos, combinar, ponerse de acuerdo. Esto que en un parlamento es una virtud, en un ámbito de Consejo de la Magistratura me parece un grave defecto. Porque no es un organismo legislativo, es un organismo ejecutivo de administración. ¿Qué se va a negociar? ¿Qué se puede negociar en un Consejo de la Magistratura? No es el caso del Parlamento, donde hay que pulir asperezas para conseguir mayorías y para que se sancionen las leyes. No. Es un órgano de gestión. En consecuencia, toda negociación ahí se convierte en un vicio. Es decir, lo que es virtud en la práctica parlamentaria deviene un vicio en el Consejo de la Magistratura. Creo que por estas razones hay que reconocer, por supuesto, y pluraliza, y es interesante que pluralice ideológicamente el Consejo, la presencia de los juristas de los partidos, pero esto no debe ser dominante, no debe ser la presencia dominante nunca en el Consejo. En cuanto a la intervención de la política en el Poder Judicial, aquí creo que hay que hacer unas distinciones netas. El Poder Judicial es un poder político del Estado. Si es un poder del Estado no puede dejar de ser político, ejerce poder. Es uno de los tres poderes del Estado, ejerce el gobierno de la polis, participa del gobierno de la polis. Cada sentencia es un acto de gobierno. En el sentido de gobierno de la polis, cada sentencia es un acto político. Politizar el Poder Judicial es sano. Partidizar el Poder Judicial
es terrible. El Poder Judicial tiene que tener conciencia de que está participando del gobierno del Estado, que cada decisión que tome es un acto de gobierno que tiene su importancia en un contexto social determinado y en un momento histórico determinado. Eso es politizar, concientizar a los jueces, estén en contacto con la realidad social, política, económica, con el momento coyuntural que viven sus respectivas sociedades. Esto es una cosa para lo cual la mayor garantía es el pluralismo ideológico, las distintas perspectivas, los debates. En esto yo creo que no tenemos que tenerle miedo. Lo que sí tenemos que tener miedo es a la injerencia que partidice el Poder Judicial. Eso es otra cosa. No confundamos politización con el sentido de realismo en las decisiones con partidización, que es una cosa distinta y que es un vicio, ¿no? La partidización es un vicio terrible y es una injerencia externa. La politización es una virtud que tenemos que tener en nuestras sentencias, no equivocarnos en cuanto a la relación con una sociedad de la cual también somos parte, en la cual participamos, a la cual no podemos ser ajenos, ¿no? Creo que esta es la clave, ¿no? En cuanto a lo que preguntaba el colega de Panamá sobre ventajas y desventajas, bueno, las desventajas que tiene la acumulación de administración en la Corte Suprema es, como lo dije hace un rato, la verticalización, la corporativización del Poder Judicial. Está bien que es una dependencia de tipo administrativo, pero seguimos siendo independientes en lo jurisdiccional. Sí, somos independientes, pero después nos niegan la licencia, somos independientes, pero no nos nombran a los secretarios, somos independientes, pero no nos nombran al personal que necesitamos, somos independientes, pero nos molestan de mil maneras, somos independientes, pero nos hacen los sumarios. Yo creo que una Corte Suprema no está dedicada a comprar ascensores, a cambiar las bombillos de luz, ni a sancionar a sus colegas. Una Corte Suprema tiene que estar dedicada a controlar la constitucionalidad de las leyes y de las sentencias. Creo que esa tarea la tiene que derivar en un consejo, pero en un consejo en serio, que sea un órgano de gobierno plural, no en una caricatura en la cual quiera meterse el Ejecutivo o meterse los partidos políticos a hegemonizar el Poder Judicial o interferir en la función judicial. No se trata de ningún control externo, se trata de crear un órgano plural de gobierno dentro del Poder Judicial, que el Consejo de la Magistratura integre como gobierno administrativo el Poder Judicial, y para eso, naturalmente, no puede caerse en la perversidad de generar un órgano donde se meta el Poder Ejecutivo a gobernar el Poder Judicial, o quiera meterse el Poder Ejecutivo a gobernar el Poder Judicial. En cuanto al retaseo de fondos, en cuanto a los presupuestos, tenemos que pelear porque en las constituciones se nos asigne un porcentaje del presupuesto. Se asigne al Poder Judicial un porcentaje que sea intocable. En cuanto al retaseo de presupuesto para afectar los salarios de los magistrados, deteriorando el ingreso de los magistrados, creo que tenemos abiertos los caminos para plantear los amparos, los mandados de inseguranza o lo que sea, en cada uno de nuestros sistemas, porque el deterioro de los salarios de los magistrados indiscutiblemente que es un medio de afectar la independencia del Poder Judicial y de afectar el principio republicano de gobierno. Es decir, eso hay que pelearlo internamente cuando hay una arbitraria reducción de salarios a través de omisiones del Poder Ejecutivo, de retaseos por parte del presupuestario, por parte del legislativo. Creo que tenemos la solución por vía con jueces o por la vía que fuese, dentro de nuestros propios sistemas jurídicos, ¿no? Bueno, a ver, hay un par de preguntas más. ¿Tiene tiempo y disponibilidad, profesor? ¿Profesor? ¿Me escucha? Sí, perfectamente. Sí. Tenemos un par de preguntas más. ¿Tiene disponibilidad y tiempo?
Sí. ¿Cómo no? A ver, voy a dar la palabra a don Haroldo Brito, ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago y presidente del Instituto de Estudios Judiciales, que quería hacer una pregunta. Buenos días, profesor. También nosotros sentimos que no haya podido estar con nosotros, pero en fin, está resultando especialmente productiva esta alarde de tecnología y, en fin, ya tendremos ocasión de tenerlo en cuerpo. Profesor, yo quisiera hacer un comentario, no un complemento a lo que usted acaba de decir, pero sí un comentario para solo destacar, enfatizar aún más la idea. Frente al temor de la politización de las judicaturas, yo creo que lo que se hace es sencillamente ocultar una realidad. Hay un velo que cubre el rostro de los jueces y los jueces tienen pensamiento político. De tal suerte que ese verdadero chantaje acerca de la politización no es más que eso. Yo creo que en definitiva afecta ocultar la realidad, desde luego siempre, pero en lo que dice relación con la justicia, las consecuencias son mucho más graves. Si los jueces no expresan sus fundamentos, si los jueces no reconocemos la función política que desarrollamos en cada una de nuestras sociedades, los elementos políticos que están incidiendo, porque la realidad subsiste, nos coloca en este velo en la situación de no poder controlar las actuaciones políticas de los jueces que quedan ocultas. De tal suerte que yo creo que dentro de nuestras judicaturas lo importante es sacar el velo del rostro de los jueces, porque no hay necesidad de ocultarlo y porque, en fin, encontraremos seguramente, no lo dudo, seguramente encontraremos una disposición claramente democrática y como sociedad tendremos la posibilidad de observar cuáles son los manejos que desde esta perspectiva están realizando los jueces. Ocultar es dar la posibilidad de que la ciudadanía no controle las actuaciones políticas al interior de las cúpulas, sobre todo de las judicaturas. Me parece una cuestión que resulta ser básica. Ese era el comentario, pero también me interesa que nos sirvamos de su experiencia académica como jurista fundamentalmente. El Estado de Derecho Democrático es una aspiración permanente, es una construcción diaria. Y eso también es consecuencia de la formación y la capacitación de los jueces. Yo quisiera que usted algo nos indicara por dónde deben ir los esfuerzos, que es un esfuerzo de gobierno judicial, por dónde deberían ir los esfuerzos para dar una formación y una capacitación directamente orientada al Estado de Derecho. Es tiempo donde ganan mucha fuerza las ideas de dar destrezas supuestamente profesionales a los jueces. Se enfatiza en entregar ese tipo de capacitaciones. Son muy importantes, claro, pero se olvida la capacitación integral, la capacitación básica que deben tener los jueces desde esta perspectiva en la que usted nos conversa de la función política que desarrollamos. Por eso yo me atrevo a preguntarle que nos indique, nos oriente acerca de qué temas académicos debemos ocuparnos los jueces para alcanzar esta finalidad. Gracias, profesor. Bueno. ¿Hay alguna otra pregunta? Ya, lo que pasa es que me voy a tomar la libertad de hacer la última pregunta antes de cerrar, porque tenemos que cancelar la transmisión pronto. Profesor, usted ha escrito un libro que ha servido para ilustrar en gran medida la problemática judicial, que ha sido muy utilizado, por lo menos en esta facultad, para mostrar la relación entre estructura y organización judicial y independencia y profesionalismo de los jueces. Señaló que lo óptimo sería un poder judicial estructurado horizontalmente, porque evidentemente la estructura jerárquica, absolutamente vertical, lo que hace es disciplinar a los jueces en una determinada cultura que evidentemente no permite esta independencia interna. Pero me llama la atención que a pesar de todo esto que dice, señale la necesidad del poder judicial. Poder judicial es realmente como deberíamos designar al poder judicial,
porque pareciera dar lugar a la idea de una corporación, ¿no es cierto?, que se enfrenta a los demás poderes en los mismos términos, más que hablar de independencia más que hablar de jueces, poder de los jueces, en que lo que importa realmente es su independencia interna, o sea, su independencia interna y su independencia personal frente a los demás poderes del Estado. Por eso es que me llama la atención que haya una preocupación suya, por ejemplo, de garantizar una autonomía financiera del Poder Judicial, cuando estos temas están más bien relacionados con toda la cuestión administrativa, que ya, según su opinión, no debería pertenecer al Poder Judicial ni a los jueces, sino a una corporación diferente. ¿Debería seguir existiendo la idea de Poder Judicial desde un punto de vista del sistema político? Esa es mi pregunta muy derecha. ¿O simplemente hablar de jueces individuales cuya única función legítima en el Estado de Derecho es resolver los conflictos que se le plantea a su conocimiento con total sujeción a la ley y a la Constitución? Esa es mi pregunta. Y con eso terminamos las preguntas. Bueno, magnífico. En cuanto al problema de la politización, indiscutiblemente existe una fábula. Normalmente se mencionan jueces que se han muerto hace muchos años y que entonces no los hemos conocido. Entonces dice aquellos, y existe la fábula de que el juez tiene que ser alguien que esté por encima de los conflictos, por fuera de la sociedad, que es un sujeto apolítico, que es un sujeto aideológico, que por poco es un sujeto asexuado, está más allá de todos los mortales, es una mezcla rara de Superman con Übermensch, y esto no existe. Un juez es una persona normal, un ciudadano, que participa de los conflictos de su sociedad, y que suponemos que tiene una cosmovisión y que tiene una ideología y que tiene un sistema de ideas para comprender la realidad, y si no lo tiene es lamentable, realmente es penoso. Creo que en ese caso sería casi patológico. Es decir, esta fábula, sí, efectivamente hay que terminarla, y en este sentido creo que el sinceramiento político, insisto, si la función que tiene que desempeñar, la función jurisdiccional, requiere neutralidad, la única imparcialidad, me vuelvo a aquella vieja cosa de Francesco Carnelutti, ¿no? ¿Cómo puedo ser imparcial si soy parte? Sí, efectivamente, la única garantía de imparcialidad en una democracia es el pluralismo. Y el pluralismo requiere que conozcamos las ideologías y que nadie tenga temor de expresarla, que se hagan manifiestas. Si se logra un consejo de la magistratura donde el ingreso al consejo, a la magistratura sea por concurso, donde los ascensos sean por concurso, donde el consejo sea plural, no esté dependiendo de tal o de cual partido político, bueno, pues, ¿qué importa que conozcamos incluso hasta la afiliación partidista de un juez? Si ese partido no lo va a nombrar, ese partido no lo va a poder promover, ese partido no lo va a poder remover. Y esta es la clave conforme a la cual hay fenómenos que nosotros no entendemos, como es la excedencia, tanto en España como en Italia. Un señor pide licencia como juez y se presenta como candidato a diputado, como diputado extrapartidario en una lista de un determinado partido, cumple su mandato y vuelve al Poder Judicial. Entonces uno dice, bueno, ¿cómo es esto? Sí, esto es así, es así porque en un sistema de consejo donde opere de esta manera no tenemos que temerle la identificación política e incluso partidista de determinado magistrado. De cualquier manera está integrando un poder judicial con otros magistrados, donde hay pluralismo, donde cualquier desviación que haga va a ser corregida por organismos plurales, donde también tendrá sus opositores adentro, etcétera. Es decir, esto es un fenómeno que para nosotros nos resulta extraño, porque somos extraños a un sistema que opere en estas condiciones y donde estamos permanentemente prevenidos frente a la injerencia partidista dentro del Poder Judicial, dentro de los nombramientos, de las promociones y de las remociones que se operen dentro del Poder Judicial.
Efectivamente, yo creo que no solo se trata de que el público pueda controlar ideológicamente a sus jueces, sino que pueda haber un control interno y un debate interno, y no solo de las cúpulas, sino de todo el Poder Judicial. Y en este sentido, creo que una escuela de la magistratura, una escuela judicial, no tendría que repetir conceptos jurídicos. Para enseñar el derecho estamos en las facultades de Derecho. Si de alguna manera hay que llevarle, puede ser que una escuela de la magistratura contribuya a través de esta tecnología a llevar actualizaciones de derecho a todos los ámbitos del país. Nuestros países son extensos, es muy difícil el acceso a veces, no se le puede exigir a un magistrado un desplazamiento continuo a otra ciudad donde haya un centro universitario, pero hoy tenemos los medios para hacer eso, puede ser una actualización. Pero ¿qué es lo que tendría que enseñar una escuela de la magistratura? Yo creo que básicamente una escuela de la magistratura tiene que enseñar las cosas que son específicas del Poder Judicial, es decir, bueno, administrar la dirección de personal, ese tipo de cosas que un juez tiene que tener a cargo, va a tener personal a su cargo, los reglamentos del Poder Judicial, esas cosas. Pero por otra parte yo creo que hay que enseñarle cultura general, filosofía básica, historia, sociología, que el juez tenga la capacidad, darle los elementos que a veces las facultades de Derecho no proporcionan para poder evaluar la magnitud de la situación frente a la cual se encuentra, frente a la cual tendrá que decidir políticamente, como parte del gobierno de la polis, como parte del gobierno del Estado, inevitablemente. La colega me habla de ¿por qué sigo hablando de Poder Judicial? Yo creo que el Poder Judicial cumple dos funciones, una es la de resolver conflictos y otra creo que es básica para el Estado de Derecho, que es la de control de constitucionalidad. Un Estado en el cual no haya control de constitucionalidad hace que su constitución sea un acto de buena voluntad, casi declarativo. El control de constitucionalidad es fundamental. Y yo soy partidario de sostener, de mantener el control difuso de constitucionalidad, sin perjuicio de que creo que se le puede sumar un control centralizado de constitucionalidad, un control centralizado que haga caer la vigencia de la ley, el modelo austríaco, pero mantener el modelo norteamericano. Y hoy en América Latina son varios los países que combinan ambos controles, el difuso con el centralizado. Creo que esta combinación de los dos controles es mejor que cualquiera de ellos aislado, pero sostengo la necesidad de mantener el control difuso, que cada juez mantenga la dignidad de poder declarar la inconstitucionalidad de una ley, cualquiera sea el nivel de competencia que le incumba. Creo que esto garantiza de alguna manera la horizontalidad, pero garantiza una función que es común. Y en este sentido es que creo que hay que seguir hablando de poder judicial. Es el poder que lo ejercen todos los jueces, es el poder de contrarrestar la voluntad popular cuando coyunturalmente se desvía del cauce constitucional. Sé que hay una serie de discusiones sobre esto, el debate Kelsen, Carl Schmitt, etcétera. No me voy a ocupar en este momento de esto, pero creo que es fundamental para el Estado de Derecho esta facultad. No en vano quien se la discutía era Carl Schmitt, ¿no? Está más o menos claro lo que esto significa ideológicamente. Y en este sentido es un contrapoder, es un poder legislativo negativo que se ejerce cuando el poder legislativo se desvía de su camino, del camino que le marca la Constitución. Por eso creo que hay que seguir hablando de poder. Insisto, cuando hablo de Consejo de la Magistratura tampoco estoy hablando de un órgano extraño al Poder Judicial. Por lo menos el Consejo de la Magistratura tiene que estar integrado, en mi criterio, con un 50% de jueces. Y el Consejo de la Magistratura, insisto, tal cual lo pienso, no puede ser un control externo. Es gobierno interno
del Poder Judicial. No nos vendan que es un control externo y conforme a eso pueden entrar legisladores, puede entrar un ministro, puede entrar... No. Tiene que ser un órgano de gobierno del Poder Judicial. No podemos admitir que el Poder Judicial sea administrativamente gobernado por alguien que no sea del Poder Judicial. Bueno, quien asume una función de consejero está asumiendo una función judicial en el sentido formal. Que no tenga jurisdicción es otra cosa, pero que integra el Poder Judicial como órgano de gobierno administrativo del Poder Judicial, sí. Bueno, profesor Zaffaroni, vamos a cerrar esta parte del seminario que ya lleva 2 días de discusión sobre todos estos temas. Desde luego, ayer discutimos sobre sobre jueces y constitución, donde discutimos el tema de las funciones sobre el control de constitucionalidad que corresponde a los jueces respecto de las leyes. Así que le agradecemos que hayamos escuchado al menos su opinión al respecto, que evidentemente es polémica. Y para cerrar, le voy a dar la palabra a don Sidney Benetti, que es el presidente de la Unión Internacional de Magistrados, que quiere agradecerle su participación en este seminario. Muchas gracias. Y de parte de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, se despide usted, María Inés Horvitz. Muchas gracias. Estimado profesor Eugenio Raúl Zaffaroni, magistrado de la Corte Suprema de Argentina, habla el magistrado Sidney Benetti de Brasil, presidente de la Unión Internacional de Magistrados. Solamente para me congratular con usted por esta presentación magnífica que nos hace, con esta visión panorámica del Poder Judicial en todos los sistemas, de forma que tenemos ahora una visión de los puntos positivos y los puntos negativos de los instrumentos de gestión y de dirección del Poder Judicial en el mundo. La Unión Internacional de Magistrados es una entidad que hace 50 años viene se preocupando con estos temas y en sus comisiones de estudio, sobre todo en la primera comisión de estudio, ha algunas veces enfrentado la cuestión de los consejos de magistratura en el mundo, sus defectos, sus puntos positivos que se nos presentan. Y estoy cierto que esta presentación que usted ha hecho para nosotros está muy adelante do que hemos discutido hasta ahora, mismo en estos 50 años de estudios de la Unión Internacional de Magistrados. Me congratulo con usted, le agradezco especialmente esta oportunidad que nos ha dado y estoy cierto que en el futuro vamos a contar con la esclarecida presencia de usted, incluso para nos brindar con estas lecciones para la propia Unión Internacional de Magistrados. Por último, le pido perdón por hablar español, por intentar hablar español, pero estoy seguro que, como se dice, es mejor hablar mal el español que perfecto portugués, sobre todo para algunos que no son hablantes de la lengua portuguesa, que no es su caso. Muchas gracias al profesor Zaffaroni y es la gratitud no solamente de este seminario, pero de todos los jueces y magistrados del mundo. Gracias.